todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García Montesinos y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En esta ocasión abordaremos los temas de derechos humanos, género y cultura, tres elementos fundamentales para comprender los retos sociales, jurídicos y culturales de nuestra actualidad. Para hablar de esto, nos es grato contar con la presencia de Nuria Pérez Anaya. Ella es doctora y maestra y licenciada en Derecho por la UNAM, con menciones honoríficas en estudios de posgrado. Cuenta con formación especializada en Derecho Animal, Derecho Ambiental, Bioética, Derechos Humanos y Sistema y Penal Acusatorio en instituciones nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como agente de Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en la Fiscalía General de la República. Ha combinado su trayectoria jurídica con la docencia, la investigación y la defensa altruista de los derechos de los animales. Actualmente es jueza de control y enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México. También nos acompaña, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña la maestra Natalia Hernández Islas, destacada abogada y constitucionalista por la UNAM. Cuenta con años de experiencia docente en la licenciatura, en el posgrado, en la FES Aragón. Ha defendido derechos humanos y agrarios en la Cámara de Diputados y el sector público. Es conferencista internacional, experta en equidad de género, cultura jurídica y reforma al Poder Judicial. Actualmente lidera el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Aragón en la UNAM. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Emocionadas y pues un gusto estar aquí contigo. Feliz, contenta de estar con una amiga más que también colega y también aquí con usted. Muchas gracias. Pues vamos a empezar de lleno porque hay muchos temas que hemos comentado antes de iniciar este episodio. Y bueno, pues todos estos temas realmente se relacionan con la vida, con nuestro quehacer, con lo que vamos haciendo. Y bueno, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los derechos humanos y la perspectiva de género en la Constitución, en la construcción de una sociedad más justa? Si es que hay. Claro. ¿Qué papel juega? Indispensable. Yo diría que van junto con pegado, no puede haber uno sin el otro, ¿no? Aunque los derechos humanos hoy día se escucha demasiado, en la práctica falta mucho por hacer. Y más con la perspectiva de género. Creo que aún no se tiene claro cómo se aplica una perspectiva de género, verdaderamente, en todos los ámbitos, en la sociedad y obviamente en nuestra cultura. Pues creo que hasta la pregunta no tendría que existir porque los derechos humanos justo son inherentes a nosotros por solo ser humanos. El hecho de que ahora esté tanto en boga el tópico después de las diversas reformas desde el 95 que se trató de consolidar, por ejemplo, una Suprema Corte Constitucional de Derechos Humanos, 2008, 2011, 2013, pero 2021, que es donde se termina de consolidar. Yo creo que esto, antes garantías, le llamaban antes las garantías individuales, que ahí estaba el tema mal, ahora derechos humanos, pues es algo que siempre ha estado, que ahora nada más le han puesto nombre y apellido, es algo que tendría que estar y que tendrían que estar reconocidos per se, por ser solamente humanos. Afortunadamente, creo que estas reformas han orillado a tener más herramientas metodológicas, como lo es la perspectiva de género. Y justo como lo comentaba la maestra, se ha tergiversado también qué es la perspectiva de género. Muchas personas piensan que la perspectiva de género puede subsumir a lo mejor a la presunción de inocencia, al debido proceso, y ya nada más por perspectiva de género ya se tiene que atender invocando esta parte, ¿no? No es así. La perspectiva de género es una metodología, una herramienta que sirve a todos los operadores del sistema de justicia, pues para hacer algo correcto, algo justo o más apegado a lo justo, ¿no? Atendiendo esta igualdad sustantiva y esta igualdad formal y sobre todo sobrepasando estas brechas que la propia sociedad, estas estructuras se han realizado a lo largo de los años. Es por ello que es muy, muy importante. Desafortunadamente creo que nuestro país empezó tarde, muy tarde.
De 2011 para acá, la convención, el caso Campo Algodonero, que es algo muy, muy fuerte, que de ahí viene esta perspectiva de género, pero ya poco a poco vamos a ir adentrándonos, no quiero adelantarme. Oye, me quedo pensando en lo que comentas y me puedo pensar en, perdón que lo cite, pero los pueblos originarios, siempre que hablo con algún jurista, algún abogado, me dice, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Y yo digo, ¿cuál otra cosa si ahí todavía... bueno, yo pensaría que no está nada sobre los derechos humanos y hay niñas madres, hay pues venta de mujeres, y todo es a razón de usos y costumbres. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues que nuestro Estado no ha volteado para allá, ¿no? Como bien lo dijo la doctora, los derechos humanos son inherentes porque eres ser humano. No es excluyente de que si eres de algún pueblo originario. De hecho, nuestros pueblos originarios están dentro de los grupos vulnerables, porque son a quienes no les llega esta aplicabilidad, esta protección. Por los usos y costumbres. Por los usos y costumbres, pero también por la falta de nuestro Estado hacer presencia, ¿no? Falta verdaderamente meterse más a cada grupo para saber de entrada cuál es la lengua que ellos manejan para buscar la forma de traducir todas nuestras leyes, principalmente los derechos humanos. Capacitación a las autoridades. Y además falta, ¿cómo decirlo?, reconocer, sí, en este caso, a las mujeres de esos grupos, porque todavía siguen cosificándose, siguen tratándose como cosa, cuando ya no debería. No, eso es lo que yo creo que falta. Uy. Sí, pues los grupos vulnerables y toda la gente que se adscribe o se autoadscribe a estos grupos originarios tienen un trato diferente y también tendría que ser diferente y diferenciado también. Hay protocolos especializados para ello emitidos ya por la Suprema Corte, también opiniones incluso consultivas en un plano internacional para saber cómo aterrizar estos lugares. De hecho, hasta tenemos en el Estado de México hay una sala indígena y así en todas las entidades. Pero en el Estado de México fue donde estuvieron presas las indígenas que supuestamente habían secuestrado unos afis, ¿no? O sea, las señoras ya mayores de... Y que eso fue sentencia de la Corte a México, ¿no? Pero bueno, está la sala indígena. Hay un trato diferente porque justamente estos protocolos, lo que hablábamos al inicio, hace que tu juzgador te coloques, veas diferente a este tipo de personas, porque no es lo mismo a lo mejor un abigeato, ¿no? Que aquí se roban o allá me debían y yo me estoy cobrando. Para ellos así se lleva, ¿no? Atendiendo a los usos y costumbres. Lo que mencionabas también, muy, muy importante, las niñas, ¿no? Claro. Que las casan. Todavía, pues, bueno, ahora me platicaban que ya inclusive la compra bueno, que ellos no le llaman compra, sino retribución por la niña, ya es en dólares. Entonces, prácticamente es al mejor postor. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Porque parece que somos muy progresistas y cuando volteas a ver a los pueblos dices, no, algo está pasando, ¿no? Yo lo considero desde la parte ontológica, que hay una línea muy delgada entre invadirlos, no invadirlos, respetarlos, no respetarlos, porque también si nosotros llegamos y les imponemos lo que para nosotros es correcto, ellos dicen, no, espérame, aquí no es así. Y tantos años, y esto también transgrede mis derechos de cultura, de tradición. Entonces, eso es lo complicado. Eso yo creo que es la línea fina, ¿no? Claro, sí. El sensibilizar, pero además proteger a nuestras niñas, yo diría, ¿no? Creo que se vulnera lo más importante que tenemos como país, que son nuestras infancias. Y como bien lo acabas de decir, niñas embarazadas, casadas, que fueron forzadas. Se está dañando lo más valioso que tenemos, porque además son pues las futuras madres o ya son las madres de los futuros mexicanos, ¿no? Entonces, esto es muestra de que aún sigue habiendo mucho abuso, falta de reconocimiento y, ¿por qué no decirlo?, violencia extrema. Me llamaba la atención que, como dices, que ya lo cambiaron a dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que sí se actualizan. Que hay oferta, ¿no? Que hay oferta. Por supuesto. Si se pueden actualizar
en estos temas de la moneda, el tipo de cambio, pues evidentemente se pueden actualizar en la protección del individuo como tal, ¿no? Creo que eso es lo que debe resaltar. Sí, los usos y costumbres son importantes, por supuesto, pero para otras actividades, ¿no? No para dañar a nuestras infancias. Y si me lo permites, yo creo que ese tema que acabas de decir, justo esa oración sacrosanta, los usos y costumbres no justifican la violencia. Un uso y costumbre no debe justificar violaciones, desapariciones, robos y maltrato animal, principalmente, porque a mí me van a condenar por eso, pero la verdad es que yo no comparto muchos usos y costumbres por esa violencia extrema, justamente, como lo mencionas. Así es. Bueno, pues ahora desde el ámbito jurídico, ¿cuáles son los principales desafíos justamente que existen aún para garantizar una verdadera igualdad y acceso a la justicia? Pues es que son muchos. Bueno. De entrada, aunque ya lo escuchamos, pero sabemos que faltan muchos casos que no se nombran, ¿no? Que no llegan a la luz. Entonces falta visibilizar. ¿Cómo vas a visibilizar? Pues sí, que en nuestro estado, yo insistiré, pues realice investigaciones de campo. Sé que son temas no tan fáciles, porque tampoco es fácil entrar a la comunidad. Sin embargo, yo diría, y siempre he encontrado, que también dentro de las comunidades hay quienes se preocupan, ¿no? Dentro de las comunidades hay quien busca estar actualizado de alguna u otra forma o ver cómo salvaguardar a los suyos. Entonces, abrir canales de comunicación. Si se pudo abrir, hace un momento tú decías antes de iniciar, el tema del Tren Maya, ¿no? ¿Cómo se pudo construir tremendo proyecto en tales comunidades? Entonces, quiere decir que se puede buscar la forma de llegar a ellos para salvaguardar estos intereses. Yo creo que esto es lo primero, porque si solo es con la pantalla o el creo o suponer, no vamos a avanzar. Eso es lo que yo creo, para empezar. Bueno, algunos activistas me comentaban que justamente, ¿no? Para poder llegar a ese consenso, pues fueron asambleas simuladas para dar el voto. Yo tengo testimonios, grabaciones de algunos activistas mayas llorando por cómo se estaba devastando la selva. Claro. Y todo lo que ello involucraba, que no solo es el territorio, sino acaban siendo los recursos, como lo que ahora está pasando en Guerrero, ¿no? Que van hacia las mineras, que van hacia tantas cosas sobre los derechos humanos, sobre los derechos animales, sobre en general me parece el derecho ambiental y la bioética que engloba todo esto. ¿Qué piensan de esto? Sí. No, es que son tantos temas. Por ejemplo, el proyecto del Tren Maya, ahí había dos posturas, ¿no? Una, el progreso, la civilización, toda la ganancia económica, que es lo que mueve a todo, ¿no? Frente a cuestiones de medio ambiente, de tradición. Y se empezaron ahí unos debates y argumentos muy críticos respecto a, bueno, pero si ustedes también explotan la selva, las propias cuestiones tradicionales, ¿no? De los indígenas y demás, frente a no quieren progresar, se invade, no se invade. Ahí no se dijo nada que se estaba invadiendo su territorio, ahí no como lo que estábamos diciendo de las niñas, ¿no? Entonces, yo considero que hay retos muy grandes respecto a este tópico, porque ¿hasta dónde alcanza este derecho a las culturas? ¿Hasta dónde alcanza este desarrollo? En este caso, pues se vulneró por el principio de prevención, por el de precaución del derecho ambiental, por supuesto también el de la progresividad, porque creo que algo que muchas veces la sociedad o las grandes civilizaciones olvidan es que al final somos parte de un medio ambiente, que si acabamos con los recursos, al final es un boomerang que va a regresar hacia nosotros. Pertenecemos, y yo lo que he dicho, incluso hasta en mis exámenes de grado, fue: todos somos animales. Cuando voy a dar una clase, todos somos animales, y mucha gente se infarta. Somos animales, no humanos y no humanos, ¿no? Entonces, esa animalidad, esa parte de esa cuestión de pertenencia a un medio ambiente, creo que no nos ha quedado claro. Y muchas veces la derrama económica es lo que se pondera frente a la propia sostenibilidad y sustentabilidad que debe de poseer nuestro medio ambiente. Eso es lo que yo podría opinar.
Totalmente, me sumo a esta parte que nos comenta la doctora, como que somos animales, me sumo, y es raro, yo lo digo y para mí es natural decirlo, ¿no? Pero en nuestro mundo de abogados, para muchos es ¿cómo? ¿No? Esto no es verdad. Tenemos todavía entre abogados ciertos prejuicios en donde justo limita a la protección y a la defensa de los derechos de los y las otras, ¿no? Entonces, creo que esta parte de romper los límites naturales es lo que ha caracterizado al ser humano. No se respeta estos límites y parte de esto, decíamos, el Tren Maya, ¿no? Es un ejemplo, no se respetaron límites. Como bien decíamos, ahí no había, es que hay usos y costumbres y no podemos intervenir para la defensa de las menores. Pero para el Tren Maya no hubo usos y costumbres, ¿no? Y el ejemplo fue que lo tenemos. Así de simple. Bueno, ¿a qué costo? Insisto, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo pueden girar las cosas para decir, bueno, esto fue legal, aunque sea completamente ilegal? Hace muchos años, tal vez más de 10, hubo un intento de hacer el aeropuerto en Krill. Uh-huh. Y querían pasar sobre el territorio rarámuri. Y entonces en aquel momento se unieron todos los pueblos. O sea, por donde querían pasar eran las montañas, por donde hacían su carrera de 100 kilómetros o no sé qué. Uh-huh. Y entonces se juntaron varias ambientalistas y pudieron parar el proyecto del aeropuerto, porque ellos decían justo que era en beneficio de, ¿no? Y los pueblos dijeron, no, estas son nuestras montañas en donde hacemos que todos los pueblos vengan y podamos compartir el territorio, reconocernos, rarámuri de, uh-huh, no sé, de Basiwari, rarámuri de, no sé, ¿no? De alguna otra región. Y ahora me parece que no pudo ser con el Tren Maya. O sea, SEMDA, que es de los que estuvieron en aquella época, que tiene proyectos como La Abeja, ¿no? En donde ha planteado muy buenos casos y los ha ganado. No pudo hacer nada y fue bastante frustrante cuando el Estado aplasta. No existen las leyes, a mí me parece, ¿no? ¿Y dónde queda toda esta parte? Pues a mí me parecería inconstitucional, ¿no? Hacia los derechos. No lo sé, o sea, podrán decirme que no, pero lo vemos en el hecho y yo digo, ay, sí, ¿no? Está muy claro ahí. Regresamos a esta parte que pues incluso muchos genocidios y demás se ha sustentado en la norma, ¿no? Este sistema positivista. Pero la ley no está por encima, la ley está por encima de la norma, ¿no? No, pero justo a veces, uh-huh, y el Tren Maya sucedió porque fue posible a través de lo jurídico. O fue sea, no positivo, había... lo hicieron positivo, Exacto. Es decir, lo escribieron, ¿no? Parece mentira, pero regresamos a la Segunda Guerra Mundial. Justo. Y porque lo dice, lo hago. Porque lo permite, lo puedo hacer, aunque... Uh-huh. Socialmente, y si hiciera un análisis estructural, sociológico, pero fenomenológico, pero axiológico, no hubiera pasado, ¿no? Esas Exacto. gradas. Y justo el deber de nuestro Estado, pues es pues garantizar los derechos de todos, justo de las otredades también, cosa uh-huh. que no me gusta ser tan negativa. Yo creo que vamos un pasito y saquemos áreas de oportunidad porque hay muchas complicaciones, sí. ¿no? Y bueno, en esa área de oportunidad y ahora esta parte ambiental que se presenta uh-huh. en Baja California, ¿qué dicen? Pues pinta para lo mismo que... No, y sobre todo también hay un tema complicado con estos animales, pues de todos los cetáceos, ¿no? Anfibios, uh-huh. pero ballenas, pero delfines, pero tiburones. La vaquita marina, que bueno... Sí, me acuerdo de esa... campaña monotemática de salven a la vaquita marina, sí, no nada más era la vaquita, ¿verdad? Claro. Eran más cosas. Todo el ecosistema. Y bueno, hay civilizaciones muy avanzadas como Japón, pero justo lo hablamos al inicio de esto, o sea, Japón ha sido sancionado internacionalmente por la caza desmesurada de la ballena. Hay ballenas, tipos de ballenas que pues incluso ya están en peligro de extinción, que están en el CITES, corrijo, y que México también tiene parte de esos mamíferos en peligro, y aún así se están haciendo este tipo de prácticas que pues no vamos tan lejos, ¿no? También que pasa en Alaska, las focas, o sea, cuestiones que yo considero que falta mucha concientización en la sociedad para entender que aunque se haya llevado así por muchos años y mucha gente diga es lo normal,
Eso no quiere decir que esté bien. El que se haya llevado así por muchos años no significa y no justifica que esté bien. Hay un autor que me gusta mucho, Jacques Derrida, que habla de la deconstrucción. Claro. Hay que deconstruir lo que tenemos, aperturar nuestra visión y nuestra mente. Justo la maestra, y aquí un paréntesis, ella fue como pañuelo de lágrimas en el posgrado porque el tema que yo tenía de los derechos de los animales no era bien aceptado y son pocas las personas que abren esto. Incluso hay una parte muy bonita ahorita que hablaste de las abejas. Von List fue el primero en etólogo y bioético, por supuesto, en analizar a las abejas, en cómo incluso tienen una democracia, cómo eligen sus panales, cómo van y apenas... ¿Cuántas abejas? Antes, hace 20 años, ¿cuántas abejas veíamos? Ahorita que es la temporada, tendría que haber muchísimas abejas, ¿ya no las hay? No, ya están en peligro, ¿no? Y son polinizadores muy importantes. Digo, también está el colibrí, el murciélago y demás, pero las abejas son vitales. ¿Y quién se preocupa por las abejas? ¿No? Pero Exacto, no nada más las abejas. exacto. Tuvimos aquí una bióloga de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? De la UNAM. Bueno, una bióloga de los museos estos interactivos de Universum. Okay. Ah, ok. Y decía que nadie tomábamos en cuenta el cambio climático hasta que vamos en carretera y llega uno con los espejos del parabrisas sin un insecto. Cuando antes salías a carretera y se incrustaban todo, y dice, y nadie repara, ella es ahora sí que buza. Y dice, bueno, yo en cada bajada, ellos tienen un grupo de investigación, dice, en cada bajada siempre veíamos, ¿no? 10, 15 pulpos. Claro. Ahora no vemos ni uno. O sea, realmente estamos destruyendo esta parte del ecosistema. Pero son cosas como muy puntuales porque como nosotros nos queda la costa lejísimos, entonces nunca reflexionamos. Claro. Pero esto es porque está en el Estado de México. ¿Y qué pasa con los perros y lo que acaba de pasar? Bueno, que fue toda una controversia con la diputada. Ex presidenta de Tecámac. Ex presidenta de Tecámac. Sí, pero justo ahora del diputada, estado. ¿no? Es diputada. Sí, no voy a decir su nombre para no hacer más propaganda. Sin embargo, a ver, es algo que no vamos a encontrar aquí. ¿Dónde están los derechos? Yo me pregunto. Sí, esa parte es muy importante, lo que acabas de mencionar. Los derechos humanos no solo son para los seres humanos que así se clasificaron en algún momento, ¿no? Esto rompe los límites y también se hace amplio para todo tipo de ser, ¿no? Ahorita ya hay diferentes palabras que podríamos decir, ¿no? Seres sintientes. Hace un momento yo decía, ya se está reconociendo los derechos de seres sintientes, ¿no? Entonces hay que tener claro que los derechos humanos no son limitantes solo para el ser humano. Y entonces como yo solo tengo derechos humanos, yo puedo romper, yo puedo transgredir, yo puedo dañar un ecosistema, yo puedo dañar a quienes considero inferiores, ¿no? Porque también ese es un tema muy importante. Creo que falta mucho por hacer en la práctica, desde el mundo del derecho, que es muy importante. Y sensibilizar, ¿no? Porque ¿cuántos abogados realmente abogan por esas causas? Hace un momento que decía la doctora, es que mi tema no era, que utilizaste apoyado, ¿no? Eso era algo muy importante porque antes para estudios de posgrado tu tema tenía que ser novedoso o así lo marca. Sin embargo, se malentendía o había una mala interpretación entre novedoso, ¿no? Pareciera que lo novedoso pues lleva esta parte de lo tecnológico, lo nuevo, global, internacional, cuando en realidad es del origen, ¿no? Esta parte de la doctora que es la protección de los animales, de los seres sintientes, que yo le llamo así, pues forma parte de lo nuevo. Y desde este mundo de discriminar de qué es novedoso y qué no, cometemos errores, ¿no? Y el ejemplo de esto pues fue su tesis de investigación y que hoy día muchas personas así lo dicen. Hace un momento tuve hace unos días una plática con un doctor que él igual que la doctora dice es que todos somos animales y todos estamos en esta parte de la evolución y el punto es que muchos nos quedamos en la parte más básica. Creo que ese es el peligro.
En tu cerebro reptiliano. Sí, yo quiero abordar 2 temas así respecto a esta pregunta. Uno desde la visión ambiental. Hay una teoría muy padre de James Lovelock que habla la teoría de Gaia, que la Tierra es un superorganismo que solito se autorregula, que incluso las pandemias por la cual vivimos fue una forma de quitarse parásitos, o sea, nosotros, ¿no? Entonces, digo, al final el ambiente, el hecho de que ya los animalitos no estén tan cerca, a lo mejor que ya no se acerquen, ¿no? Que el pulpo, que es por algo. Hay movimientos y la naturaleza es muy sabia. Es por ello que incluso estas especies invasoras que le llaman es producto de nosotros. No es de la naturaleza. La naturaleza se autorregula. Por eso tiene predadores, depredadores y tienen un sistema perfecto que nosotros lo estropeamos. Entonces, regresando a ese tópico, tenemos otra. El antropocentrismo y el especismo es el cáncer del progreso de el reconocer los derechos de otros. Antropocéntricos porque hay un autor igual de la UNAM que dice todos estamos condenados a un antropocentrismo epistémico y ontológico. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el mundo a través de nuestros ojos y somos los que establecemos las reglas. Y entonces yo digo quién vale y quién vale menos. Si yo ahorita en esta sala les dijera, a ver, tengo un chimpancé, tengo un perro y tengo una araña. Nada más uno va a sobrevivir. ¿A quién escoges? ¿Yo? Sí. ¿A quién salvas? ¿A la araña, al perro o al mono? Yo dije a mí, ¿no? No. ¿A la araña, al perro o al mono? Peligro total. Así rápido. Al mono, seguro. ¿Tú? A la araña. No es cierto, ya lo pensaste. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Y es sin afán de hacer ahí algo. Nosotros, la empatía es gradual. Lo dice Jesús Mosterín. Vamos siempre a defender a nuestra especie y después a los más asemejantes a nosotros. Nosotros no descendemos del mono, somos monos, pertenecemos a la familia de los grandes homínidos, ¿no? Entonces justamente este tipo de ejercicios es el instinto, es esta empatía gradual que traemos. Obviamente todos rescataríamos al chimpancé porque es lo más asemejante a nosotros. Claro. Si el ejercicio hubiera sido diferente y digo Natalie o yo, pues a lo mejor escoges a Natalie, ¿no? O a mí, quién sabe, pero sería uno de nuestra especie y no de los otros. Claro. Ahí son cuestiones de instinto, de cultura, de tradición, que así hemos sido letrados, educados. Incluso hay una obra de George Orwell, La Granja, que habla, ¿no? Que el cerdo es malo, que las ovejas son buenas, son muy maleables. Esta animalofobia desde la literatura de infinidades de años siempre ha estado. ¿Y qué nos han dicho? El burro es tonto, el cerdo es sucio, la zorra es astuta, ¿no? O sea, eso está mal. Y la araña también, ¿no? Claro, y está justo. Esto también de la empatía gradual. Están los animales bonitos y los animales feos. ¿Feos para quién? Si luego ve gente muy fea y mira, es muy asediada. Pero fea interior, ¿no? O sea, es que ¿quién te da los parámetros? No, sí, digo, este tipo de ejercicios para salir del tema tan denso que hay respecto al especismo, porque nosotros ponemos las reglas, nosotros decimos qué se defiende, qué no se defiende, y en el tema de esta diputada, pues ella decidió exterminar a miles de perritos, que ahorita sí hay asociaciones que se están ahí dando, pues ahí de topes con esto que pasó, pero ya lo sabían, esto no es nuevo. Incluso en el Estado de México apenas se dio la iniciativa y se autorizó la misma, no ha sido publicada, una ley para la protección de los animales. Antes estaban ahí regulados en el Código de la Biodiversidad. En nuestra Constitución, artículo 18 de esta entidad, ya son considerados los seres sintientes, también en nuestra Constitución. Hace 2 años estaba el proyecto y ya en el artículo 4 ya está la protección a los animales. Pero ¿hasta dónde alcanza? O sea, al menos con las mujeres, con los niños, con los indígenas, con las personas de la comunidad LGBTIQ+, si me faltó una disculpa, ya hay protocolos, ya se atiende, ya se visibiliza. Pero ¿y los animales? No hay protocolos. No, incluso en las fiscalías, cuando yo fui fiscal, si llegabas, asegurabas, ¿y qué haces con los animales? Sí. ¿Los dejas adentro y que se mueran de hambre? Yo promoví un amparo, como experimento, promoví un amparo sola, así, en nombre de Toby, así se llamaba el perrito, aquí en la zona norte de Nesa. Me lo negaron y me dijeron ahí, y está en mi tesis, que los derechos humanos y el juicio de amparo es para las personas.
no todos tienen la visión que muchos compartimos, que estos derechos son extensivos, más no limitativos. Ya otros países como Argentina y Colombia han hecho declaraciones de sujetos de derechos. Además de decirles seres sintientes, también se pueden llamar sujetos de derechos. Claro. ¿No? Sí. Y ya está ahí, porque si no me vas a seguir hablando. No, Sí, pues sí. muy interesante. Bueno, y a partir de estas experiencias, justamente, o a partir de sus experiencias, que pueden ser estas mismas que platicamos, en procuración e impartición de justicia, ¿cómo han evolucionado los temas de género, derechos humanos dentro de las instituciones? Han evolucionado a fortiori, ¿no? Porque a fortiori, primero fue una resistencia. Nuestro sistema jurídico traía ya una formación muy arraigada y al iniciar con asuntos sui generis, así le voy a llamar, porque algunos han sido sui generis, se han obligado a capacitarse, ¿no? ¿De cuándo fue la reforma en el sistema penal? ¿En el 2018? 2008, cuando se firma allá en el Pacto de San José, Costa Rica. Inicio con esto porque ella es especialista en penal. Pero desde el 2008 a la fecha, podríamos decir que apenas se está mencionando esta aplicabilidad de los derechos humanos, perspectiva de género. Muchos no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido complicado porque obviamente lo digo desde mi ámbito de ser abogada, no cualquiera tiene para pagar un abogado, desde ahí, ¿no? Y además, como bien lo dijiste hace un momento, todavía hay abogados que, y bueno, también la doctora y yo también lo sostengo, que si tú le hablas de pedir una pensión para un ser sintiente, te va a decir que no hay forma, ¿no? Porque todavía no tienen esa visión humanista donde todos pertenecemos a un sistema. Y que, como bien dijo la doctora, tú vas ante las autoridades y la primera respuesta puede ser negativa. Y entonces tienes que recurrir o ir a la siguiente instancia. Y si hablamos en términos económicos, para un abogado ir a la siguiente instancia, pues es cobrar, porque pues no es fácil. Y tienes que ir subiendo, ¿no? Hasta llegar a la Suprema Corte, a la Suprema Corte o a la Corte Interamericana, que es así como se han dado a conocer muchos casos y que por estos casos se han hecho reformas. Pero ¿cuántos casos tenemos que no se nombran? No, tenemos muchos, así que ha sido complicado. Ya hoy día lo hacen, me voy a atrever a decirlo, más por moda. No lo dices, pero a ver, aplícalo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y es que la sociedad ha cambiado, ¿no? Digo, ahora a lo mejor no es la forma correcta, pero las familias antes se regían papá, mamá, hijos, y ahora son perrijos, gatijos, Exacto. Cualquier tipo de animal de compañía. Entonces, me parece que, no sé si las leyes van a la par de la evolución social. Ese es justo el problema, que a veces la sociedad avanza y el derecho se queda, ¿no? Incluso en cuanto a las pensiones de los seres sintientes o de sujetos de derechos, que yo creo que son personas no humanas sujetas de derechos, eso sería la determinación para mí, la denominación correcta desde mi criterio. Pues mucha gente dice, ¿cómo es posible? Ya hay tesis aisladas respecto a la familia multiespecie e interespecie. Es decir, este tipo de familias, justo este modelo, ¿no? Que integrado. Duelen lo mismo. Yo hace no mucho me llevé a mi perrito al juzgado porque no tenía quien me lo cuidara. Claro. ¿No? Y me empezaban a hacer burla. Oye, ¿cómo? Pues sí, ahí andaba mi Zeus atrás de mí, ¿no? En la audiencia, eso sí, juiciosito y calladita, ¿no? Pero justo esto, la sociedad avanza y el Estado se queda. Por eso yo creo que hay civilizaciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, puede estar Argentina, que es uno de los más avanzados de América en materia de derecho animal. Ellos dijeron en la sentencia donde protegen y consideran como sujeto de derechos a Sandra, una chimpancé. Ellos dicen, a partir de una interpretación dinámica y no estática del derecho, incluso se concedió un mandamás a Sandra, vive en Miami, muy bien, muy feliz ella, y de ahí vino Cecilia, pero después vino otros miles, ¿no? Entonces, el Estado creo que se está quedando atrás en este tipo de tópicos, y si bien es cierto, hay avances, por ejemplo,
otro tema que es muy resiste mucho la gente o en los estados, es justamente la Corte Interamericana, porque nos escandalizamos. No, la Corte condenó a México. Ajá, ¿y luego qué pasó? Seguimos teniendo prisión preventiva oficiosa. Y es más, una reforma el 31 de diciembre de 2024, en donde dice, todos los órganos del Estado deben de atenerse a su literalidad, quedando prohibido hacer, inaplicar, suspender o hacer nugatorio sus términos y vigencia. Y dices, bueno, pero estaba Zompazle Tecpile, pero estaba García Rodríguez y México. ¿Qué pasó? Desde Radilla Pacheco tenemos la obligación de ver a la convención, pero creo que todavía no nos queda claro que el firmar una convención, un derecho internacional, pues lo tenemos que observar, son vinculantes. Hay otras cuestiones de soft law, que es lo que nada más es orientador, pero tampoco lo estamos viendo. Y el Estado se resiste a estos cambios. Quizás, a lo mejor por una mala implementación, y lo voy a decir así, de nuestro sistema de justicia penal, porque desde que fuimos colonizados, nos quedamos con la estructura inquisitiva de España. Exactamente. Después lo cambiamos, pero nada más hicimos un híbrido, pero Estados Unidos, pero Colombia, pero Chile. ¿Y quién analizó la sociedad que nos tocaba para un sistema de derecho que nos tocaba atendiendo a nuestras necesidades? Eso no está, y por eso son estos problemas, ¿no?, de aplicabilidad. Que es todo un tema, porque no nada más es en esto, sino podrían salir muchos otros. ¿Consideran que la educación y la formación cultural pueden contribuir a prevenir violencia y discriminación dentro de la sociedad? ¿Qué hacer? ¿Qué se podría hacer en estos rubros? Sí, 100%. Porque uno los escucha hablar y que si la norma no sé qué y el derecho interamericano y bueno, no has mencionado el 162 de la OIT y dice uno, bueno, pero está muy bien, Belém do Pará, pero CEDAW, pero Brasilia, y entonces, bueno, a ver, tranquilo, porque yo no sé de derecho, ¿no? O sea, y es ahí donde se rompe, porque a lo mejor por eso la gente no quiere ir con los abogados. Más allá de lo que puedan cobrar, ¿no? Porque no sé si puede ser caro o barato, y qué es caro y barato. También entraría ahí una parte, pero a partir de la educación, ¿podría haber algo para que podamos incidir y tratar de evitar esta parte de violencia y discriminación dentro de la sociedad? Por supuesto. Yo creo que un elemento muy importante de nuestra sociedad es la educación, pero la verdadera educación, ¿no? ¿A qué le llamo la verdadera educación? Pues aquella donde nuestros académicos, que hay muchos, se preocupan por una verdadera enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta enseñanza que no nada más sea memorizar, sino aplicar al buen vivir. Hoy día nosotros, desde el ámbito del derecho, hablamos de un buen vivir. Y este buen vivir incluye a toda la sociedad. No es nada más en términos individualistas. A mí me gusta mucho el autor Al Rose. Él es sociólogo, pero hace un triángulo con el derecho y justo explica la necesidad de que nuestra sociedad sea considerada para crear la norma y después para aplicarla. Entonces, definitivamente la educación debe ser una herramienta, si no es que un elemento de nuestro Estado para mejorar este buen vivir. Pues yo sí creo que educación ya es lo de siempre, ¿no? Que decimos, pero creo que bajarlo y aterrizarlo para que todos lo comprendan, está ahí la clave, sobre todo una concientización. Hay cuestiones, ya hay proyectos, al menos en el Estado de México lo puedo decir, desde justicia cívica. Mi novio encabezó ahí unos temas y es muy aplicable. En la asociación en la cual también colaboro, también vamos calle por calle y orientamos a la gente. Entonces, concientizar desde el territorio creo que sería lo más viable, pero concientizar, crear conciencia, para que no nada más, porque dice aquí lo voy a cumplir, no, conciencia, que llegue hasta lo más profundo y ahí se quede. Pues ya estamos prácticamente cerrando, nos quedan unos minutos y bueno, pues hay algunas preguntas que nos hacen llegar. Y bueno, la primera es, ¿qué transformaciones jurídicas y sociales están siendo necesarias para pasar de la igualdad legal a una igualdad de género en vez y en el día a día? ¿Quieres comenzar? Pues yo creo que
entiendo yo que la pregunta va enfocada a una igualdad real o una formal y una sustantiva, ¿no? Para eso se han creado las acciones afirmativas, evitar estas brechas, creo que ya las hay, el punto es aplicarlas, ¿no? Por eso la paridad de género, hacer que haya el mismo número de, no sé, de ministras, de etcétera. Esas acciones afirmativas yo creo que ya están, y sobre todo actuar con debida diligencia, que es a lo que nos han condenado en México muchas veces. Pero yo creo que ya estamos rebasando esas partes. Al menos en el Estado de México ya tenemos la misma cantidad de juzgadores hombres y de mujeres. Entonces esas eran acciones afirmativas para llegar a una igualdad sustantiva y aplicar los protocolos, que son estas metodologías para tener una igualdad real, no nada más formal, yo creo. Sí, yo iría un poquito más allá. Yo le llamaría equidad de género. Pareciera que queremos como igualarnos a todos, ¿no? Hombre, mujer. Yo creo que más bien es lo equitativo de acuerdo a cómo quieres tú identificarte, cómo quieres tú que te llamen, desde esa parte. Entonces, creo que eso es lo que está por venir. O debe ser, ¿no? En el mundo del deber ser. Nosotros siempre, bueno, a mí me encanta el deber ser. Que no te quedes solo en esta parte de paridad. O sea, suena muy bonito, mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Y lo estamos viendo. Pero verdaderamente la mitad de mujeres que están en estos puestos pueden expresarse de la misma forma que lo hace el género masculino, ¿no? Entonces, yo me refiero más a la equidad, ¿no? Y además, si es una mujer, si hablamos de la Cámara de Diputados, que está representando un grupo vulnerable, verdaderamente se le da la escucha, porque aparte de ser mujer, a lo mejor pertenece a un pueblo indígena. Entonces ahí entraría más la equidad, ¿no? Eso es lo que creo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué desafíos enfrenta el derecho animal para consolidarse como un campo jurídico especializado en México? ¿Puedo? Sí, claro, por favor. Ok, bueno, el derecho animal, desde mi consideración y los estudios críticos que hice, es que debe independizarse del derecho ambiental. Hoy por hoy, incluso en los delitos del bien jurídico tutelado es el medio ambiente. No, tendría que ser la propia sintiencia del animal. Tiene muchos retos, empezando por el especismo, que es esta forma de discriminar para no pertenecer al Homo sapiens. Desde ahí empezamos mal. Entonces, hay ya sociedades activistas y demás que lo están visibilizando, pero hay que reeducar, concientizar y visibilizar. Este movimiento enfrenta 3 grandes problemas, lo decía John Stuart Mill. Primero la polémica, la ridiculización y al final la aceptación. Ahorita creo que todavía seguimos en la fase de la ridiculización, porque cuántas veces gente va, denuncia, pide una demanda, una pensión. ¿Qué te pasa? Pues si apenas y puedo con los humanos, ahora con los animalitos, ¿no? Entonces creo que es mucha conciencia. Tiene todo para ser una rama independiente, tiene todo, pero hay que atacar el especismo. Ese es el punto toral, antropocentrismo, especismo, que tienen que trabajarse para que pueda haber un cambio verdadero. Ok, y en ese sentido viene la otra pregunta. ¿Estarías de acuerdo en el registro obligatorio de animales de compañía para así garantizar el bienestar animal de los animales domésticos? Wow, sí. Esa pregunta está muy interesante. Pues es que el registro, ¿qué? ¿Yo puedo opinar? Sí, claro. Es que, híjoles, volvemos con el que queremos nombrar, ¿no? Porque así es el ser humano. Si yo lo nombro, viene lo siguiente, el control. Si yo lo nombro, yo lo controlo. Es decir, ya lo quiero nombrar, ahora contrólalo y regístralo. Nosotros tenemos un nombre, ¿no? Pero si nos damos a la tarea de preguntar a las personas que van pasando en la calle, ¿por qué tienes un nombre? No te saben decir por qué. Tal vez por usos y costumbres, pero en realidad es por identidad, por protección a tus derechos humanos. Pero si lo vamos más a la realidad, también es un sistema de control, ¿no? Tu RFC, tu CUR, y no nos hablemos del SAT, porque ahí las cuentas salen. Entonces, yo creo que eso no garantizaría los derechos de estos seres. Pero no sé, a lo mejor sí. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad no, o sea, incluso, ¿no? Todos los niños tienen nombre y apellido, están registrados, y eso que les han sido objetos de maltrato, eso no cambia nada. El bienestar animal no se garantiza teniendo un registro. O sea, puedes tener un control poblacional como nosotros, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo más interesante es que el maltratador deje de maltratar,
que la gente deje de reproducir animales, que nos preocupemos. O sea, estamos muy mal en tasas de animales callejeros. Entonces, ¿van a censar a los animales callejeros o cómo, no? ¿Cómo se haría? Para mí, la verdad, eso creo que no abona en nada, desde mi perspectiva. O sea, sirve para tener un control de registro poblacional canino, felino y demás animales de compañía, pero no garantiza el bienestar animal. El bienestar animal va mucho más allá de las 5 libertades que está en cuestiones internacionales. Para mí no garantiza eso. No garantiza nada. ¿Qué opinan de la reducción de pena del autor de envenenamiento de los perros Athos y Tongo? ¿Qué les digo? Creo que eso no... O sea, tenía una visión, y como todos pueden tener una visión respecto a justificar conductas, pero mal. De hecho, eso también está en un libro de Jesús Mosterín, hablo de ello, y no se justifica nada. Ese actuar no se justifica. La muerte, la violencia no tiene justificación. Se entenderá, pero nunca tiene justificación. Claro. Igual, no... Aunque sea una sentencia máxima, mínima, yo creo que es el entender que son seres, pues prácticamente con los mismos derechos que nosotros, ¿no? Y que no se soluciona. Digo, tenemos este sistema sancionador y castigador, pero realmente tampoco ayuda mucho. Ok. Si pudieran impulsar alguna política pública para fortalecer la igualdad y la cultura de los derechos humanos, ¿cuál sería y por qué? ¿Una nada más? Con una nada más. Usted es la especialista. Sí. Pues hay mucho trabajo por hacer desde las comunidades, desde las localidades. Cuando hablas del distrito, perdón, me quedé de la Ciudad de México antes Distrito Federal, ¿no? Es que yo ya utilizaba Distrito Federal antes en mis escritos. No estás hablando de la misma comunidad, de las mismas personas. Entonces, es hacer diferentes tipos de políticas públicas para diferentes formas de vivir, ¿no? No puedes llegar de la misma forma aquí en Nezahualcóyotl que en Coyoacán o en Xochimilco o Milpa Alta, ¿no? De entrada creo que ese es un tema. Creemos que creando una política pública para toda Ciudad de México vas a encontrar buenos resultados. Te van a dar resultados diversos. Habrá momentos en el que ni siquiera la tomen en cuenta. Entonces, primero sería eso. ¿Y cuál sería? Pues una política pública que genere de nueva cuenta esta conciencia de los derechos humanos que va más allá de una simple ley positivista, sino de un buen vivir. Yo le llamaría más un buen vivir y creo que muchos aquí, hoy por hoy, es lo que quieren, un vivir bien, ¿no? Y tal vez iniciando por ese común denominador para muchos, pudiéramos lograr algo. Okay. Sí, pues igual, en ese sentido, y que estas políticas públicas siempre velen por la dignidad de todos los seres vivos, y no voy a decir sintientes, todos los seres vivos, porque hay seres que no tienen este sistema nervioso central y que los descartan, como Peter Singer, sí. Pero atendiendo al principio de precaución, pues mejor, todos los seres vivos. Y principalmente yo creo que hay muy buenas políticas que se han implementado, pero ¿cuál es el problema? Que se hacen por sexenios. Entonces cambia el sexenio y otra vez y una nueva. No, yo creo que impulsar políticas, pues visibilizándolas a un tiempo futuro, medio, largo, porque ese es el problema. Yo creo que hay muy buenas, pero las hacen para sexenios. Sí. Ok, otra. ¿De qué manera se conecta la violencia hacia los seres sintientes con otras formas de violencia social como la de género? ¿Puedo? Claro. Yo creo que van de la mano y hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces dice, si eso le hizo a un animal, ¿qué no le hará a un humano? Y todos dicen, no, sí, por eso. Y por eso se crearon, esa es la exégesis de los tipos penales, para que esa violencia de los animales no llegue y no impacte al ser humano. ¿Qué sigue importando entonces? El ser humano. Caemos en esta elipsis argumentativa. Sin embargo, creo que desde ya los estudios críticos de derecho animal, la violencia sí que impacta al ser humano, pues qué mal, ¿no?
pero pues también hay que ver diferenciadamente a la de los animales. Es obvio, y hay violentómetros, escaleras de violencia, que dicen que en efecto una persona violenta siempre va a vulnerar a otra menos, a una más vulnerable, ¿no? Incluso está la escalera, ¿no? El papá a la mamá, el mamá al niño y el niño al perro. Es una escalerita de violencia. Sí impacta, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos respecto a desde dónde lo justificas, ¿no? Bueno, esa sería mi opinión. Claro. Pues yo creo que el transgredir a un ser vivo, de alguna manera transgredes a los seres humanos. Somos parte de todo, ¿no? Que justo nuestro derecho, yo soy muy jus naturalista, si ya se dieron cuenta, pero apegado a la realidad. Entonces, quien daña a un ser vivo definitivamente daña a la vez en ese momento a todo nuestro sistema. Así de simple. Lo afectas. Bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Me gustaría que hicieran un comentario final sobre estos temas que hemos platicado. Gracias. Bueno, pues creo que la reflexión o lo que nos llevamos hoy es que siempre podemos encontrar áreas de oportunidad. Tampoco hay que ser tan schopenhauerianas, tan pesimistas. No. Creo que hay que buscar lo positivo. Ya hay buenas políticas, buenas acciones para atender a los derechos humanos, pero creo que siempre el concientizar, el transmitir esto que estamos haciendo se nos va a quedar algo. Así, hacerlo de persona en persona, de territorio en territorio, para tratar de hacer un cambio y no quedarnos en la idea de por tanto tiempo se hizo así y estaba bien, no significa que esté bien. Las cosas han cambiado. Y yo sí apelaría a todos para que digan no al maltrato animal, por favor, porque ellos no se pueden defender. Nosotros tenemos un lenguaje. Ellos también que no lo entendemos es otra cosa. Claro. Pero nosotros somos la voz de ellos. Entonces, darle voz a quien no la tiene, eso, desde mi perspectiva, es lo justo. Sí. Pues yo creo que el mensaje que yo mandaría es que cada uno de los seres humanos, porque somos quienes creamos la norma, o pues ojalá los animales la crearan, pero no son ellos, somos nosotros, nos sintiéramos parte de este mundo, de este planeta, ¿no? Porque sintiéndote parte, pero además de pertenencia, lo cuidas. Y creo que es lo que no hacemos, no cuidamos este sistema, estos seres que pues también sufren. Y iniciar por lo más básico, ¿no? Y lo más básico es conocerse a uno mismo, cuáles son tus límites. Yo les digo a mis estudiantes de licenciatura, con todo respeto siempre se los digo, tú sientes cuando eres violento, ¿no? Iniciando por lo más básico, desde un grito, desde una contestación mala, desde aventar a la pareja, revisar el celular, pedir claves, ¿no? Control. Desde ahí inicia la violencia. Entonces, reconoce esa violencia en ti, porque está en ti antes de llegar a tribunales. Y luego viene lo otro, ¿no? Este sistema que tenemos cultural, pues sí, de violencia. O sea, es una situación cultural donde estamos acostumbrados a vivir en un mundo de violencia y lo normalizamos, y ya no estoy hablando de la norma jurídica, sino de la norma del ser, que lo pasamos por alto, ¿no? Ya sea que seas tú el que gritas o sea a ti a quien se te gritó. Y desde ahí está el hacer alto y decir, esto ya es violencia. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro, híjole. Pues quedan muchas cosas por comentar. Esta fue una probadita, pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a nuestras invitadas que pudieran estar aquí y los invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo de este podcast. En la edición, Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García. Buenas tardes. Gracias. Chao.